Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Ethan Carter, ¿cuándo exactamente planeas casarte conmigo? Llevamos comprometidos 10 años. No quise soltarlo así, tan de golpe. Pero después de unas copas de vino, las palabras simplemente se me escaparon antes de poder detenerlas. Durante años guardé esa pregunta muy dentro de mí, sin atreverme a decirla en voz alta. Pero esta noche, sentada en esa cena elegante, rodeada de gente que realmente no le importábamos, simplemente salió. La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Frente a mí, Ethan se quedó congelado con su copa a medio camino de sus labios. Me miró de reojo y luego bajó lentamente la copa. Ni muy suave ni muy fuerte, solo lo suficiente para dejar claro que no estaba contento. Frunció los labios en una mueca. Olivia, dijo con voz baja y fría, hoy es el cumpleaños de tu hermano. ¿Puedes no sacar un tema tan irrelevante? ¿Irrelevante? Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el pecho. Lo miré, sintiendo como mi corazón se hundía con cada segundo que pasaba. Me ardían los ojos mientras las lágrimas amenazaban con salir. Rápidamente tomé mi copa de vino, incliné la cabeza hacia atrás y bebí hasta la última gota, esperando que nadie notara cómo me temblaban las manos. Entonces sonreí. Una sonrisa forzada, amarga, cansada. Está bien, dije. No volveré a mencionarlo. Ni ahora, ni nunca. La verdad es que hacía mucho que sabía que Ethan nunca quiso casarse conmigo. Pero seguía fingiendo. Seguía esperando. Incluso llegué al punto de comprar yo misma nuestros anillos de boda. ¿Qué tan patético es eso? Pero incluso cuando intenté dejarlo pasar, él no había terminado. Su expresión se volvió más oscura y su voz más afilada. Llevamos comprometidos 10 años. Me casaré contigo cuando sea el momento adecuado. ¿Por qué estás siendo tan agresiva? ¿Por qué no puedes ser más como Sara? Ella es dulce. Comprensiva. No me está presionando todos los días con el matrimonio. Sara. Por supuesto. Sara era una estudiante a la que ayudé hace años. Venía de una familia con muchas dificultades y se esforzaba mucho por estar entre las mejores de su clase. Cuando la aceptaron en Columbia, me llamó llorando de alegría. No tenía dónde vivir, así que la dejé quedarse conmigo. Tenía espacio de sobra y ella siempre era tan educada, tan agradecida. Todos los días, después de clases, cocinaba, limpiaba, mantenía la casa impecable. Era inteligente y tenía ganas de aprender, y sinceramente, me gustaba tenerla cerca. Le enseñé cosas, compartí lo que sabía, y nos llevábamos bien. Pero en algún punto, todo cambió. Tal vez fue cuando volví de un viaje al extranjero. O tal vez cuando me rogó que la ayudara a conseguir una pasantía en la empresa de Ethan. Al principio, a Ethan le pareció una pésima idea. Se puso furioso solo porque lo sugerí. Me acusó de querer meter a alguien a espiarlo en su oficina. ¿Qué crees que dirá mi equipo?, me gritó. ¿Piensas que soy estúpido? ¿Quieres que alguien me espíe? Es asqueroso. Sus palabras fueron crueles, y yo tampoco me contuve. Ella pasó la entrevista por su cuenta, le respondí. Y sí, quisieron rechazarla cuando supieron que me conocía. ¿Y qué si la ayudé un poco? Me lo suplicó. Esa última palabra, suplicó, lo enfureció tanto que ni siquiera pudo contestar. Simplemente se fue, jurando que haría miserable el paso de Sara por su empresa. Pero no dejé que enfrentara eso sola. Le dije, si las cosas se ponen muy mal, ven a trabajar a mi empresa. Haré espacio para ti. Nunca olvidaré cómo me miró, con los ojos llenos de determinación. No te preocupes, Liv, me dijo. Voy a hacer que el señor Carter se arrepienta. Y así fue. Trabajó duro. De ser la chica que Ethan una vez menospreció y despreció, se convirtió en la mujer de la que ahora no dejaba de hablar. De repente, la elogiaba sin parar. Es tan capaz. Tan considerada. Tan dulce. Pero todo lo que yo sentía era dolor.
Dolor porque alguna vez creí en ella. Confié en ella. Le abrí las puertas de mi casa. Dolor porque el hombre al que amé durante una década jamás me miró como ahora la mira a ella. Los recuerdos me envolvían como enredaderas, tirando de mí hacia abajo, ahogándome. No podía respirar. Bajé la mirada a la mesa y con apenas un susurro dije, Ethan Carter, cancelemos nuestro compromiso. Pero justo cuando estaba por decirlo en voz alta, la puerta del comedor privado se abrió de repente. Una joven con un vestido blanco entró con gracia, llevando un pastel de cumpleaños. Era Sara. Sara entró con un pastel en las manos, sus mangas cubiertas de harina y crema. Perdón por llegar tarde. ¿Lo estoy?, preguntó con una sonrisa alegre, como si no pasara absolutamente nada. En cuanto Ethan la vio, su expresión fría se suavizó. Un pequeño destello de calidez apareció en sus ojos. Luego me miró con una risita satisfecha, como diciendo, ¿ves? Así se comporta una mujer dulce. Vi la expresión en su rostro y no pude evitar sonreír con amargura. Por supuesto. Siempre Sara. Sara no tenía ni idea de la tensión que se sentía en el aire. Entró feliz, con el pastel entre las manos. Liv, este pastel fue tan difícil de hacer. Me salió mal varias veces. No se ve muy bonito, pero lo hice yo solita, así que más te vale no quejarte, cumpleañero. Le guiñó el ojo a mi hermano pequeño, Ryan, que había pasado toda la noche pegado al celular. Él levantó la mirada, y por un momento, su rostro se iluminó con entusiasmo, aunque rápidamente intentó ocultarlo y murmuró, no lo quiero. Pero ya se estaba levantando, estirando las manos para agarrar el pastel como si lo hubiera estado esperando toda la noche. Sin pensarlo dos veces, levantó el pastel elegante que yo había encargado con días de anticipación y que fui a buscar al otro lado de la ciudad, y lo dejó a un lado. Así, sin más. Cayó en una esquina de la mesa como si no valiera nada. Me quedé paralizada, viendo cómo Ryan colocaba el pastel de Sara en el centro, con cuidado, como si fuera un tesoro. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Sara aplaudió emocionada y gritó, todos a pedir un deseo. Pruébenlo, lo hice yo. No podía olvidar que, antes, cuando yo dije que era hora del pastel, nadie se movió. Ryan ni siquiera levantó la cabeza, y la sala permaneció en un silencio incómodo. Terminé bebiendo para disimular lo raro que se sentía todo. Pero ahora, con una sola palabra de Sara, la habitación cobró vida. Todos se levantaron de inmediato. Incluso Ethan. De algún modo, ella se las arregló para pararse justo frente a mí, bloqueando mi vista como si lo hiciera a propósito. Alzó la voz para que todos la oyeran, esperen, nadie lo toque aún. Yo cortaré el pastel. Quitó la tapa y dejó ver un pastel que, la verdad, estaba algo torcido. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Pero claro, Ethan intervino de inmediato. Se nota que le pusiste mucho empeño, dijo con dulzura. Se ve genial. El rostro de Sara se iluminó por completo. ¿De verdad? Gracias, Ethan. Luego se volvió hacia Ryan. ¿Y tú qué opinas? Ryan, claramente molesto porque Ethan habló primero, se quedó en silencio. La hizo esperar. Su sonrisa empezó a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Finalmente, él se encogió de hombros. Está bien. Gracias por el esfuerzo. Y así, con esas pocas palabras, la sonrisa de Sara volvió a brillar como si nada hubiera pasado. Todos alrededor empezaron a lanzar cumplidos exagerados, ruidosos, casi teatrales. Era como si yo hubiera desaparecido. Me sentí como un fantasma en la cena de cumpleaños de mi propio hermano. Como si no perteneciera ahí. Después de 2 copas más, tomé mi bolso. Solo quería irme. Fue entonces cuando Ryan me miró y notó que no estaba entre el grupo. Me lanzó una mirada sucia y dijo, hermana, es mi cumpleaños. ¿Puedes no arruinar el ambiente con esa cara larga? Con razón Ethan no quiere casarse contigo. Si me preguntas, deberías cambiar tu actitud. Sé más como Sara, dulce y amable. Tal vez así ya estarías casada. Claro. Las puñaladas que más duelen siempre vienen de la familia. Entonces Ethan también intervino,
sin siquiera mirarme directamente. Ella nunca aprenderá. No la compares con Sara. Ya había escuchado esas palabras antes. Una y otra vez. Pero esta noche, por alguna razón, dolieron más que nunca. Antes de que pudiera decir algo, Sara se volvió hacia los dos con cara de fastidio. Basta. No hablen así de Olivia. Se acercó a mí y me sonrió como si estuviera defendiéndome. Liv, no te preocupes, les enseñaré una lección. Entonces metió el dedo en la crema del pastel y trató de embarrárselo en la cara a Ryan y a Isen, como si todo fuera un juego divertido. Ryan enseguida tomó un puñado de crema para devolverle la broma, riendo como un niño listo para la guerra. Y yo solo me quedé ahí. Sin enojo. Sin tristeza. Solo. Vacía. Es curioso cómo alguien puede herirte en una sala llena de gente, y aún así hacer que todos crean que es tu amiga. Isen simplemente le sonrió mientras ella le untaba crema en la mejilla, sin decir una palabra. La miraba como uno mira a un niño haciendo travesuras, con paciencia y ternura. Luego, Sara salió corriendo detrás de Ryan, riendo y tratando de alcanzarlo. Isen le gritó suavemente, con cuidado, no te vayas a tropezar. Ryan seguía esquivándola, burlándose mientras corría. La cara de Sara estaba roja, no por correr, sino por la mezcla de risas y frustración. Mientras los observaba, algo dentro de mí se rompía. Me sentía fuera de lugar. Como si no perteneciera. De pronto, me golpeó todo de una vez. Así que, sin decir nada, me levanté y salí de la sala privada en silencio. Justo antes de que la puerta se cerrara detrás de mí, escuché a Sara, riendo aún sin aliento, ya. Ni siquiera hemos pedido el deseo. Ryan, vamos, es hora. No dejes que todo lo que planeé se desperdicie. Entonces vino la voz de Ryan, clara y fuerte, mi deseo es que pases todos mis cumpleaños conmigo de ahora en adelante. La puerta se cerró con un leve golpe sordo, dejándome del otro lado. Sola. Afuera, el cielo estaba completamente negro, y la noche se sentía más fría de lo normal. Miré el reloj de la pared más cercana, era exactamente medianoche. Y entonces me vino a la mente un recuerdo. No hacía tanto que Ryan solía decir, quiero que mi hermana esté conmigo en todos mis cumpleaños. No trabajes tanto. Solo quiero que estés. Pero ahora, ahí estaba yo, caminando sola por una calle silenciosa y vacía. El frío me quemaba la nariz, pero el corazón se sentía aún más helado. Nuestros padres habían fallecido cuando éramos jóvenes. Yo tenía solo 18 años cuando me tocó hacerme cargo de todo. Trabajé duro, me volví fuerte, aprendí a sobrevivir en un mundo que nunca fue amable con nosotras. Pero supongo que, con el tiempo, esa fortaleza hizo que la gente, especialmente Ryan, se alejara de mí. Tal vez me veían como alguien fría, distante. Y ya había tenido suficiente. No quería saber nada más de esa supuesta familia. Ni de Ryan. Ni de Isen. De nadie. Así que dejé todos esos sentimientos a un lado y volví a casa. No lloré. No me desvelé. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, en paz. A la mañana siguiente, me desperté con la mente despejada. Mi empresa estaba a punto de expandirse internacionalmente, y tomé una decisión, trasladaría todo al extranjero. Originalmente, había planeado incluir a Ryan en el negocio. Quería enseñarle, quizás incluso dejarle parte de la compañía algún día. Pero él se negó de plano. Nunca lo intentó siquiera. Y viéndolo en retrospectiva, me alegré de que no lo hiciera. Ahora no tendría que quitarle nada. Aún quedaban algunos proyectos locales por cerrar, lo cual tomaría unas 2 semanas más. Perfecto. Me daba tiempo para vender las cosas que no podía llevarme. Me senté en mi escritorio e hice una lista. En ella estaban cosas como el anillo de compromiso de diamantes que Isen me dio hace 10 años, y la casa en la que viví durante años. Le envié la lista a mi asistente, con instrucciones claras sobre lo que debía hacer. Él dudó un segundo antes de responder, con voz insegura. Si tienes algo que decir, dilo, le respondí. Respiró hondo y dijo, Liv. Hace tiempo que quería decirte esto.
Ese prometido inútil y tu hermano mimado. Debiste cortar lazos con ellos hace años. ¿Te das cuenta de lo exitosa que eres? La empresa de la familia Stone es enorme ahora. Hace años que la gente hace fila para casarse contigo. Podrías casarte con la realeza y aún estarías por encima. ¿Ethan Carter? No es nada. ¿Y tu hermano? Flojo y desagradecido. Solo gasta tu dinero y complica tu vida. Nada más. Déjame encargarme de todo, Liv. Te prometo que lo haré bien. Y antes de que pudiera responder, colgó, como si temiera que cambiara de opinión. Me quedé sentada en silencio, sintiendo una extraña mezcla de amargura y vacío. Así que, todos habían visto la verdad desde el principio. Todos menos yo. Justo entonces, escuché un suave golpe en la puerta. Era Sara. Su voz venía desde afuera. Liv, ¿estás despierta? Había olvidado que aún estaba quedándose en mi casa. Solo por 2 semanas más, se suponía. Pero ahora mismo, no quería verla. No quería seguir fingiendo. Así que cerré la laptop con calma, ordené los papeles sobre el escritorio y fui a abrir la puerta. Todavía llevaba puesto el mismo vestido de la noche anterior. Pero ahora tenía una marca visible en el cuello. Un chupetón claro. Notó cómo mis ojos se posaban en él y rápidamente trató de cubrirlo con la mano. Me lanzó una sonrisa tímida, con voz suave y nerviosa. Anoche tomé unas copas con Ryan. Ethan nos llevó de regreso bastante tarde. Tú ya estabas dormida. Eso fue todo lo que dijo. Sin nombres, sin detalles, solo palabras vagas que dejaban espacio para suposiciones. Sara sabía exactamente lo que hacía. Quería que me lo imaginara, que me sintiera insegura. Pero yo ya no tenía tiempo para sus juegos. Tenía trabajo, mi empresa me necesitaba. Así que la miré directo a los ojos y dije, Sara, empaca tus cosas. Parpadeó como si no entendiera. Haz tus maletas, repetí, soltando una risa fría, sin pizca de humor. Una vez me dijiste que te daba miedo que tus compañeras de universidad te acosaran por venir de un pueblo pequeño. Que no podías pagar la renta y no tenías a dónde ir. Me diste lástima. Por eso te dejé vivir en mi casa. Pero ahora tienes un trabajo. Te pagan. Así que no hay razón para que no consigas tu propio lugar. Es hora de irte. Esa frase, lárgate de mi casa, le cayó como una bofetada. Se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Liv, ¿por qué me estás echando de repente? ¿Hice algo mal?, preguntó, con la voz quebrada. Justo anoche estaba pensando en tus problemas estomacales. Te hice avena. Incluso puse una alarma para despertarte y que te la tomaras. Ni siquiera me cambié de ropa. Pero antes de que pudiera terminar, una voz fuerte retumbó en la habitación. ¿Cuál es tu maldito problema, Olivia Stone? Ryan salió furioso de su cuarto, empujándome para pararse frente a Sara, como si yo fuera una amenaza para ella. ¿Estás echando a Sara? ¿En serio? Sara, interpretando perfectamente su papel de víctima, le tiró suavemente de la manga. Ryan, no seas así. Liv probablemente solo está molesta por algo. Está bien. He ahorrado un poco con el trabajo. Puedo mudarme hoy mismo. Esa actitud calmada y comprensiva solo hizo que Ryan se enojara más, por mí, no conmigo. La miró con ternura, limpiándole las lágrimas de las mejillas como si fuera de cristal. Gastaste todo lo que tenías en mi regalo de cumpleaños, dijo en voz baja. ¿Cómo se supone que vas a pagar renta ahora? Me recargué en el marco de la puerta y miré el reloj en su muñeca. Edición limitada. Caro. Así que ahí había ido a parar su dinero. Con razón, unas semanas antes, me había pedido prestado sin explicar por qué. Solté una risa corta y amarga. Ryan se volvió hacia mí, con los ojos llenos de desprecio. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué Ethan te rechazó anoche? Ahora te la agarras con Sara. Deberías mirarte al espejo por una vez. Eso fue todo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo.
Caminé hacia él y le di una bofetada. Fuerte. Comes la comida que yo pago, vistes la ropa que yo compro, duermes en la casa que construí con mi esfuerzo, ¿y así me hablas? ¿Fui demasiado buena contigo, Ryan? Se quedó paralizado, con la mejilla roja, demasiado sorprendido para reaccionar. Su rostro se llenó de rabia, pero no se atrevió a levantarme la mano. Yo seguí, sin frenar nada. ¿Amas tanto a Sara? Perfecto. Vete a vivir con ella. Y ya que eres adulto, supongo que no necesitas más mi ayuda, ¿verdad? Cancelo tu tarjeta. Arréglatela solo. Les lancé una última mirada, me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. La voz de Ryan retumbó en el pasillo. Olivia. ¿Qué carajo te pasa? ¿De verdad crees que no puedo sobrevivir sin ti? Eres tan creída. Si mamá y papá estuvieran vivos, ¿crees que querría vivir con una mujer tan fría como tú? Actúas como si ya estuvieras en la menopausia, siempre mandando, controlándolo todo. Eso es lo único que sabes hacer. Por eso Isen no te quiere. Vamos, Sara. Vámonos. Escuché cómo sus pasos se alejaban. Me quedé junto a la puerta, escuchando cada palabra cruel, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Pensé que ya estaba entumecida. Que después de todo lo que había vivido, ya nada podía herirme. Pero mi corazón aún dolía. Pensé en el niño que Ryan solía ser. Apenas tenía 10 años cuando murieron nuestros padres. Y yo apenas me sostenía en pie, trabajando, pagando cuentas, lidiando con el duelo. Pero cada noche al llegar a casa, Ryan corría a abrazarme fuerte. Se sentaba conmigo mientras trabajaba hasta tarde, con los ojos cayéndosele de sueño, susurrando, voy a quedarme despierto contigo. Solía sentirse mal por todo lo que yo tenía que hacer sola. Y ahora. Me odiaba por eso. Ryan solía ser un niño tan considerado. Incluso aprendió a cocinar por su cuenta cuando era muy pequeño. En esa época en que yo sufría de problemas estomacales por trabajar demasiado, solíamos sentarnos juntos, bien pegados, dándonos calor mutuamente y recordándonos que debíamos resistir. Sus ojos eran tan honestos en aquel entonces. Una vez me dijo, cuando sea grande, te voy a proteger de todo. Pero la vida no hace promesas fáciles. El mundo de los negocios fue duro. Tuve que madurar rápido, volverme fuerte, mantenerme alerta solo para sobrevivir. Ryan también creció, empezó a pensar por sí mismo, a formarse sus propias ideas. Honestamente, pensé que algún día lo entendería. Que valoraría todo lo que hice por los dos. Pensé, como cualquier hermana lo haría, que la familia siempre permanece unida. Pero algo cambió. En algún momento, Ryan empezó a alejarse de mí. No quiso asistir a las clases que le organicé. No le gustaban los amigos que le presentaba. Detestaba cada uno de los planes que hacía para él. Incluso en su fiesta de cumpleaños, con tanto cuidado invité a personas importantes, herederos jóvenes, hijas de familias respetables, para ayudarle a construir relaciones útiles. Pero no le importó. En cambio, trajo a sus amigos de parranda y se encerró en una sala privada con ellos hasta que terminaron todos borrachos. Fui yo quien tuvo que disculparse por él, sonreír entre la vergüenza, solo para poder compartir esa noche con él. ¿Y para qué? ¿Qué logré con todo eso? Nada. Al final, incluso los lazos de sangre se rompen. La única persona en la que realmente podía confiar era en mí. Y eso debía haberlo entendido hace mucho tiempo. Así que dejé a un lado el dolor y me volqué por completo al trabajo. Tenía una tarea enorme por delante, trasladar toda la empresa al extranjero. Había 1000 cosas por hacer y apenas me alcanzaba el tiempo para respirar. Una tarde, mientras estaba sumergida entre papeles, mi asistente entró con el almuerzo en las manos. Tenía cara de preocupación. Liv. Isen Carter está aquí. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Isen entró furioso, vestido con un impecable traje negro, pero con el rostro lleno de rabia. No le importó que mi asistente estuviera presente ni que empleados pasaran por el pasillo. Ni siquiera se molestó en bajar la voz. ¿Qué le dijiste a Sara? Soltó.
Lleva 3 días sin venir al trabajo. Si tienes un problema conmigo, dímelo a mí. ¿Por qué arrastras a una chica joven a esto? Afuera, la gente apuraba el paso, fingiendo no escuchar. Nadie quería involucrarse. Mi asistente estaba rojo de la furia, como si quisiera defenderme, pero lo miré de reojo y negué con la cabeza. Él entendió. Dejó el almuerzo en silencio sobre el escritorio y salió, dudando 3 veces antes de cerrar finalmente la puerta. Ahora estábamos solos, Isen y yo. Se aflojó la corbata, claramente frustrado. Olivia, tienes casi 30 años. ¿Por qué te comportas como una adolescente celosa? Solo llama a Sara y soluciona esto. Y sobre nuestro compromiso. Voy a adelantar la fecha. Lo dijo así, con una naturalidad ofensiva, como si no fuera nada, como si me estuviera haciendo un favor. Ni siquiera me miró al decirlo. Me recosté en la silla, crucé los brazos y lo observé con una sonrisa fría y llena de ironía. Así que, dije despacio, la marca en el cuello de Sara. ¿Fue cosa tuya? Isen se tensó por un segundo. Luego, tras una pausa, se giró hacia mí, tranquilo, como si todo esto no importara. Ya que lo descubriste, dijo, no tiene sentido ocultarlo. Esa noche, ella y Ryan estaban borrachos. Le pedí al chofer que los llevara a casa. Ryan se desmayó en el auto, y Sara se emocionó un poco con el alcohol. No me contuve. Pero no significó nada. Tranquila, igual vas a ser la señora Carter. Yo me encargo de ella. Solté una carcajada seca, hueca, amarga. Así que esto es lo que significa engañar, antes incluso de que haya boda. Encantador. Ni siquiera pestañeó, como si estas conversaciones fueran comunes para él. No seas tan dramática, respondió. Seamos realistas. Cuando yo no estaba, ¿nunca miraste a otro hombre? La verdad, solía estar muy metido contigo. Tal vez eso simplemente. Se apagó con el tiempo. ¿Apagó?, repetí, clavando mi mirada en él. Por un momento, me quedé en silencio, recordando cómo empezó todo esto. En aquel entonces, mi empresa apenas sobrevivía. No dormía, estaba agotada, mental y físicamente. Isen me había visto en mi punto más bajo. Dijo que quería apoyarme, cuidarme. Yo le creí. Pero ahora, aquí estaba, frío, indiferente y claramente sin el menor remordimiento por el daño que había causado. Isen estuvo a mi lado en algunos de los días más duros de mi vida. Me ayudó con el negocio, intervino cuando las cosas se pusieron difíciles con la familia y estuvo ahí, firme, junto a mí en cada paso. La noche en que todo finalmente comenzó a mejorar, los dos estábamos tan felices que abrimos una botella de champán para celebrar, y una cosa llevó a la otra, terminamos en la cama. En medio de todo, me abrazó fuerte y susurró, nunca te voy a dejar. Esa noche, de verdad creí que lo tenía todo. Sentí que el mundo entero estaba en mis manos. Desde entonces, cada vez que me sentía estresada o abrumada, corría hacia Isen. Se volvió mi refugio, mi escape. Dependía de él más de lo que me daba cuenta. Pero con el tiempo, él empezó a alejarse. Ya no era el mismo. Dejó de preocuparse. Dejó de intentarlo. Respiré hondo. Tienes razón, dije en voz baja. Yo también perdí el interés. Isen Carter, hace tiempo que quiero decir esto. Cancelamos el compromiso. Ya no voy a seguir persiguiéndote. Puedes estar con quien quieras. Lo nuestro terminó. Isen se quedó helado. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, tras unos segundos, su rostro se torció con desprecio. ¿Estás tratando de hacértela difícil?, soltó con burla. Si crees que eso hará que te desee más, no va a funcionar. Lo único que vas a lograr es que cancelemos oficialmente el compromiso. Entonces cancélalo, dije sin parpadear, con tono firme y seco. Su cara se oscureció. La sala se quedó en un silencio tan tenso que era incómodo. Él se quedó ahí parado, mirándome, con los ojos llenos de rabia. Yo, tranquila, tomé el almuerzo que tenía frente a mí, lo abrí y comencé a comer.
Era mi platillo favorito, pescado al vapor. Comí sin mirarlo una sola vez más. Unos minutos después, Isen soltó el aire con fuerza y gruñó: 10 años, Olivia. No te arrepientas de esto. Luego se dio la vuelta y salió furioso de la oficina. No me importó. Seguí comiendo. Ni siquiera había terminado mi almuerzo cuando sonó el teléfono fijo. Era una llamada desde la finca familiar. Señorita Olivia, dijo la voz de tío John al otro lado, claramente alterado, por favor venga rápido. ¿Es el joven Ryan? Está fuera de control. Va a destrozar toda la casa. Tomé mis llaves y salí corriendo sin pensarlo 2 veces. En el camino, tío John me explicó todo. Ryan había llevado a Sarah a la finca hace unos días. Sin avisarle a nadie, había empezado a vender en secreto pertenencias de la familia. Pero lo peor era su comportamiento: se aferraban el uno al otro, se besaban sin importarles el lugar ni quien los viera. Y hoy habían cruzado todos los límites. Justo en el salón ancestral. Tío John se enteró solo porque pasó a presentar sus respetos a mis padres. Si no hubiera ido, quién sabe hasta dónde habrían llegado. Frené el auto en seco frente a la casa familiar. Corrí directamente al salón. Desde lejos ya se escuchaban los gritos de Ryan. Viejo entrometido, vociferaba. Esta es la finca de los Stone, mi finca. ¿Quién te dio derecho a llamar a mi hermana? Tío John temblaba de indignación, pero su voz seguía firme. Ha sido demasiado lejos, Ryan. Traer a una chica así al salón ancestral. Coquetear frente a los altares de tus padres. Has deshonrado a toda la familia Stone. Yo no hice nada malo, gritó Ryan. Mira, estamos vestidos, ¿no? Y si mi hermana llega y tú dices una sola palabra de más, se detuvo en seco cuando me vio entrar. La sala en sí estaba intacta, pero las caras sonrojadas y la ropa ligeramente desordenada de Ryan y Sarah lo decían todo. Sarah intentaba parecer inocente, pequeña, como si no entendiera por qué todos estaban molestos. Sentí un escalofrío. Una mezcla de tristeza profunda y una rabia helada me recorrió el cuerpo. Ryan, dije en voz baja, ¿siquiera entiendes lo que has hecho? Esta casa, la finca, la había vendido una vez para poder salvar la empresa. Supliqué, pedí prestado, y al final vendí nuestro hogar ancestral para reunir el dinero que necesitábamos. Cuando las cosas mejoraron, la compré de nuevo. Pero nunca volvimos a vivir allí. No podía. Tenía miedo de que nuestros padres me culparan. Me aterraba que nuestros antepasados se enfurecieran por haber dejado ir algo que una familia honorable jamás debería perder, ni por dinero, ni por nada. Las familias respetables no venden su hogar ancestral. Pero no tuve elección. Estábamos desesperados. Era eso o sentarnos a esperar la miseria. Incluso después de recuperarla, la culpa no me dejaba en paz. Le pedí a tío John que cuidara del lugar, que lo visitara, que hablara con nuestros padres por mí. Yo no tenía el valor para hacerlo. Y ahora Ryan, mi propio hermano, trataba ese lugar sagrado como si fuera su patio de juegos. Pasé años tratando de recuperar cada mueble, cada adorno que alguna vez formó parte de nuestra casa familiar. Quería que todo luciera exactamente como antes. Esa casa significaba mucho para mí. Estaba llena de recuerdos. Incluso ahora, mientras me preparaba para trasladar mi empresa al extranjero, jamás se me pasó por la cabeza venderla o cambiar algo. Para mí, era sagrada. ¿Pero qué hizo Ryan? Vender algunas cosas era una cosa, eso podía tolerarlo. Siempre podía comprarlas de nuevo. Pero lo que hizo después, no podía creerlo. Llevó a Sarah, la mujer con la que me estaba engañando, al salón ancestral. Ese lugar donde solíamos honrar a nuestros padres. Un espacio lleno de silencio, respeto y duelo. Y cruzó el límite más grave, se puso íntimo con ella justo ahí, frente a los altares de nuestros padres. Fue entonces cuando lo entendí: Ryan ya no era simplemente egoísta. Se había convertido en alguien que no reconocía. Alguien sin un gramo de vergüenza. Ryan se veía nervioso. Intentó explicarse: hermana, no es lo que parece, pero antes de que pudiera terminar, Sarah se adelantó y dijo: Liv, fue mi culpa.
No te enojes con Ryan, por favor. Ryan la empujó detrás de él. No hables, lo estás empeorando, le dijo bruscamente. Mi hermana está muy enojada esta vez. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Todo esto fue culpa mía. Si no hubiera venido, nada de esto habría pasado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezaron a actuar como si estuvieran en una novela dramática, buscando lástima. Yo solo me quedé ahí, riendo. No de alegría, sino porque no podía creer lo ridículos que eran. Tío Hank, dije con calma, llame a la policía. Que lo expliquen todo en la comisaría. En cuanto Ryan escuchó la palabra policía, explotó. Olivia, ¿hablas en serio? ¿Vas a llamar a la policía por esto? ¿Cómo se supone que voy a dar la cara si se entera la gente? Lo entiendo. No debía hacer eso aquí, gritó. Pero vamos, solo son unas tabletas con nombres. No están vivos. ¿De verdad vas a meter a la policía por eso? Me acerqué. Tal vez fue la expresión en mi rostro, o el tono en mi voz, pero Ryan retrocedió un poco, inseguro. Caminé hasta los altares y toqué con suavidad las placas con los nombres de nuestros padres. Mi voz se volvió suave. ¿Lo recuerdas, Ryan? Justo después de que mamá y papá murieron, los extrañabas tanto. Venías aquí por las noches y te acurrucabas en el suelo, llorando. Una noche no podía encontrarte, y te vi aquí, abrazado a la placa de mamá, dormido. Tenías los ojos hinchados de tanto llorar. Sonreí con tristeza. Te dije que volvieras a tu cuarto, pero te negaste. Al final, traje una camita y dormí contigo aquí. Te pregunté si tenías miedo. Y me dijiste, no. Esta es mi familia. Son mamá y papá. Me giré hacia él. Ryan apartó la mirada, apretando los labios. Tenía los ojos rojos, las pestañas temblando. Ryan, dije en voz baja. Tú no eras así. Señalé los altares. Ellos son mamá y papá. Fue entonces cuando Ryan cayó de rodillas. Su voz se quebró. Lo siento, Liv. No estaba pensando. Negué con la cabeza. Esa disculpa no es para mí. Se la debes a mamá y papá. Pero ellos ya no pueden oírte. Ya no pueden perdonarte. Me miró con arrepentimiento, pero no sabía si era real o solo otra actuación. Y, sinceramente, ya no me importaba. Estuve demasiado enfocada en el trabajo, dije. No te presté suficiente atención. Fallé como hermana. Pero desde ahora, no somos nada el uno para el otro. No andes diciendo por ahí que eres mi hermano. Ya no voy a cargar con tu vergüenza. Justo en ese momento, llegó la policía. Ryan entró en pánico. Liv, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a romper conmigo como familia? Ya me congelaste la tarjeta del banco, y ni siquiera dije nada por eso. ¿Pero ahora esto? Somos hermanos. Tenemos los mismos padres. No puedes simplemente borrarme de tu vida. Uno de los agentes me miró y dijo, señorita Stone, tras la investigación, descubrimos que el señor Ryan y la señorita Sara vendieron objetos valiosos de su propiedad sin su permiso. El valor total es de varios millones. Tenemos pruebas y testigos. Nosotros nos encargamos de aquí en adelante. Otro oficial agregó, vamos a proceder según la ley. Cuando los agentes se acercaron para arrestarlos, Sara rompió en llanto. Liv. Ryan empezó a gritar y a resistirse, negándose a cooperar. ¿Qué ley dice que no puedo vender cosas de mi propia casa familiar? Liv, di algo. Pero yo no dije nada. Hay cosas que no merecen respuesta. Di algo. Pero no lo hice. Me quedé ahí parada, mirando cómo la policía se llevaba a Ryan y Sara. Pensarías que sentiría satisfacción después de todo, pero la verdad es que no me sentí mejor en lo absoluto. Después de que se fueron, me quedé limpiando el salón ancestral. No tenía prisa. Limpié cada rincón, cada mancha, como si intentara borrar todo lo que habían profanado. Cuando terminé,
Me arrodillé sobre la vieja alfombra de oración, hice una profunda reverencia y susurré: «Mamá, papá, por favor no estén enojados conmigo». Luego le pedí al tío John que cerrara la propiedad para siempre. Nadie más entraría, ni siquiera yo. Cuando todo quedó en orden, ya había caído la noche. Más tarde, la policía confirmó los cargos contra Ryan y Sarah. Me llamaron a la comisaría para firmar unos papeles. Conducía de regreso tranquila por fuera, pero con el corazón pesado. Al llegar, Ryan aún se mostraba arrogante, como si nada de esto fuera serio. Pero Sarah. Ella era un desastre. Le temblaban las manos, tenía los ojos enrojecidos, y suplicaba una y otra vez a los oficiales que le permitieran hacer una llamada. Sabía exactamente a quién intentaba llamar: a Isen. Como nadie le prestaba atención, caminé hasta ella y le tendí mi teléfono. Dudó por un segundo, pero luego lo agarró y corrió a un rincón para hacer la llamada. Al verla de espaldas, solté una risa seca y silenciosa. De verdad pensó que casarse con dinero sería tan fácil. Luego me volví hacia Ryan. Había estado hablando sin parar, pero en cuanto me vio, se congeló. Lo que fuera que iba a decir se esfumó. Su voz bajó. «Hermana, te lo suplico. Sé que la arruiné». No lo dejé terminar. «¿Tú y Sarah están juntos ahora?». Parpadeó, sorprendido. Se dio cuenta de que todavía necesitaba mi ayuda para evitar la cárcel, así que suavizó su tono. «No exactamente. Ella aún no ha dicho que sí». «Entonces dime algo», dije inclinándome hacia él. «¿De dónde salió ese chupetón en su cuello la noche de tu cumpleaños?». Su rostro se tensó. «Esa noche me ayudó a llegar a mi habitación», murmuró. «La besé, ¿de acuerdo?». No lo pude evitar. «¿Y qué? ¿Por qué odias tanto a Sarah?». Y en ese instante, todo encajó. Le sonreí con frialdad. «Qué curioso. Porque Isen me dijo algo distinto. Dijo que pasó en el coche. Mientras tú dormías». Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. Se puso pálido. Me acerqué un poco más. «Dime. ¿A quién crees que Sarah intentaba llamar con tantas ganas hace un momento?». No respondió. Ni lo esperé. Caminé hasta ella, le quité el teléfono de las manos y me marché sin decir una sola palabra más. No me sorprendió que Isen moviera sus influencias para sacarlos a los dos. Pero no me importó lo suficiente como para detenerlo. Yo estaba ocupada preparando mi mudanza al extranjero. Tenía asuntos más grandes de los que ocuparme. Eso no significaba que no dejaría una pequeña tormenta tras de mí para que la limpiaran. Y sí, 3 días después, la policía me llamó. Alguien había devuelto el valor total de los objetos robados. Me preguntaron si aún deseaba presentar cargos o cerrar el caso. «Déjenlo así», les dije. «Gracias por su ayuda». Ese mismo día, hice un anuncio público: Ryan estaba oficialmente expulsado de la familia Stone. La noticia se regó como fuego en redes. La gente se sorprendió, pero no tanto. Ryan siempre había sido arrogante e imprudente. Tenía muchos enemigos, pero hasta ahora todos se quedaban callados por respeto a mí. O a Isen. Ya no más. Toda esa falsa cortesía desapareció. Más tarde, mi asistente me dijo que Ryan había ido a la empresa a buscarme, pero seguridad lo echó. Regresó al día siguiente. Y al siguiente. Incluso esperó fuera de la villa un día, sin saber que la casa ya estaba en proceso de venta. Esa misma tarde, mi asistente me preguntó si quería asistir a una subasta. Uno de los artículos era el anillo de compromiso que Isen me había dado hace años. En su momento, gastó todo lo que tenía para comprarlo. Era un anillo simple, clásico, elegante y atemporal. Todavía tenía mucho valor. La casa de subastas había solicitado especialmente mi presencia. Lo pensé. Tenía el horario libre, así que acepté. Lo que no esperaba era encontrarme con Isen y Sarah allí. Ella llevaba un vestido de cóctel elegante, colgada del brazo de Isen como si fuera un trofeo. Y por cosas del destino, nos cruzamos justo en la entrada.
Todos los presentes sabían nuestra historia. Todos sabían que Isen y yo estuvimos comprometidos. ¿Y ahora? La exprometida frente a la amante. Por supuesto, la gente se detuvo a mirar. Sara se congeló al verme. Como un reflejo, soltó el brazo de Isen. Pero él la sujetó más fuerte, sin soltarla. Isen. Susurró. Él la miró hacia abajo. Y yo simplemente me quedé ahí, esperando ver qué diría. Eres mi cita esta noche, dijo Isen, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor lo escucharan. Sara parpadeó y le regaló una sonrisa tímida, sus mejillas sonrojadas como una colegiala enamorada. Sentí todas las miradas puestas en mí, esperando ver cómo iba a reaccionar. Pero no les di el gusto, ni siquiera los miré. Pasé justo a su lado como si no existieran. Ellos entraron antes que yo, y detrás, escuché la voz ansiosa de Sara, Liv, todo esto es solo un malentendido, ¿verdad? Isen soltó una risa fría. ¿Y qué importa? Sara susurró, quizás debería irme. ¿Irte y a dónde? Soltó Isen con tono seco. ¿Crees que vas a estar a salvo allá afuera con ese loco de Ryan todavía buscándote? Después de eso, sus voces se perdieron entre el ruido del lugar. Saqué el teléfono y le mandé un mensaje a mi asistente. No sé si fue intencional o simple mala suerte, pero mi asiento terminó justo al lado de Isen. Durante toda la noche, sentí su mirada clavada en mí. De vez en cuando, se acercaba a Sara, le susurraba cosas al oído, jugaba con su cabello, ponía el brazo detrás de su silla como si fuera lo más natural del mundo. Era obvio, estaba intentando provocar una reacción en mí. Pero no me inmuté. Mantuve la vista fija en el escenario, mirando las joyas que se subastaban. «Oh, Isen, esa pulsera es tan hermosa», dijo Sara con una voz empalagosa. «Si te gusta», respondió él con una sonrisa, «te la compro». Un gesto llamativo para una cara bonita. Las cámaras comenzaron a estallar como fuegos artificiales. Decenas de fotógrafos sacaban fotos, y como yo estaba sentada justo al lado de ellos, terminé saliendo en todas. Estaba pensando en pedir que me cambiaran de lugar, y entonces apareció el anillo. El presentador subió al escenario con una sonrisa segura y pausada. Sobre una pequeña bandeja de terciopelo descansaba un anillo de diamantes. Ese anillo. El rostro de Isen cambió por completo al verlo. Sus ojos se clavaron en él. Sabía exactamente cuál era. Ese pequeño diamante que una vez lo significó todo, había gastado hasta el último centavo para comprarlo para mí. Y entonces, el presentador dijo algo que hizo que la expresión de Isen se volviera completamente oscura. Este anillo fue generosamente donado por la señorita Olivia Stone. Isen giró la cabeza bruscamente para mirarme. «Olivia, ¿qué clase de juego estás jugando?», soltó, con la voz temblando por la incredulidad. Vi algo en su mirada, como si algo se hubiera roto dentro de él. Se rió, una risa seca y amarga, fingiendo que no le afectaba. ¿Este es tu gran movimiento? ¿Armar un escándalo? Ni siquiera he dicho nada sobre la falsa acusación a Sara, y ahora vienes aquí a vender nuestro anillo de compromiso como si no valiera nada. Su voz subía cada vez más, desbordado por las emociones. Pude ver cómo la rabia se le acumulaba en la garganta, parte por el anillo, y el resto porque ya no podía entenderme. Pero esta es la verdad, yo nunca jugué con Isen. Cuando mis padres murieron en ese terrible accidente de coche y la familia Stone se vino abajo, fue Isen, el chico que creció conmigo, quien dio un paso al frente. Incluso cuando su familia se opuso, él dijo que se casaría conmigo. Anunció nuestro compromiso durante la cena de cumpleaños de Ryan, tomándome de la mano como si yo fuera todo su mundo. Su familia estalló de furia, pero él me abrazó después y me dijo, «Está bien. No me arrepiento». En ese entonces, sus ojos eran como estrellas, brillantes, cálidos, llenos de esperanza. Iluminó mis días más oscuros. Pero ahora, esas estrellas ya no estaban. Esa luz se había apagado por completo. «Repite eso», gritó de repente Isen, su voz cortante como un látigo. La gente empezó a mirar, curiosa, hambrienta de drama. Me giré hacia él lentamente, ya harta. «Solo vendí un anillo». «¿Cuál es el problema?»,
Estás avergonzado, ¿cierto? Añadí, levantando una ceja. Él señaló con rabia al escenario. Ese es el anillo de compromiso que te di. Rodé los ojos. ¿Y qué? ¿No puedo venderlo? Olivia, tú, no lo dejé terminar. Me levanté y tomé mi bolso. No iba a sentarme ahí un segundo más desperdiciando mi tiempo en él. Isen también se levantó de golpe, haciendo señas desesperadas a uno de los empleados de la subasta como si fuera a pujar contra cualquiera que se atreviera a tocar ese anillo. Luego corrió tras de mí. Como llevaba tacones, no tardó en alcanzarme. Me sujetó del brazo y me apartó. Hay prensa por todas partes esta noche, murmuró entre dientes. Y tú aquí, subastando públicamente nuestro anillo de compromiso. ¿No sientes ni un poco de vergüenza? Pero no le respondí. Estaba demasiado cansada para discutir. Demasiado cansada para explicar. Mi corazón, simplemente se sentía pesado. Isen, dije con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Déjame decirlo por última vez, nuestro compromiso se acabó. No quiero casarme contigo. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Repítelo, murmuró. Podría decirlo 1000 veces y no cambiaría nada, respondí. Yo, Olivia Stone, no quiero casarme contigo. Justo entonces, Sara salió corriendo. Isen, lo llamó. Le lancé una mirada rápida. Tu cita te está llamando. Suéltame. Isen se quedó congelado por un segundo, luego finalmente aflojó su agarre en mi brazo. Sara lo tomó enseguida, sujetándose de él como si tuviera miedo de que desapareciera. Sin mirar atrás, me di la vuelta y me alejé. Isen, lo siento, susurró Sara con la voz temblorosa. Es mi culpa que tú y Liv estén peleando. Esto no tiene nada que ver contigo, dijo él fríamente, pero sus ojos no se apartaron de mí mientras me iba. Aceleré el paso. Algo me decía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Y tenía razón. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, alguien salió corriendo de entre la multitud. Era Ryan. Sara. ¿Qué demonios está pasando entre tú y Isen?, gritó, con los ojos desorbitados por la rabia y los puños apretados. Se abalanzó sobre ellos, clavando la mirada en Isen. Te traté como a un hermano, escupió. ¿Y así me pagas? ¿Te metes con ella a mis espaldas? La multitud empezó a agitarse. Los invitados susurraban y los reporteros salían disparados del lugar con las cámaras listas para captar el escándalo. Isen soltó el brazo de Sara como si lo quemara. Ryan, ¿de qué estás hablando? Pero ya era tarde. Ryan lo empujó, y en segundos estaban peleando a golpes, ahí mismo, frente a los flashes de las cámaras. Mientras mi coche se alejaba, vi el caos por el espejo retrovisor. No podía verles las caras, pero ya sabía exactamente cómo terminaría todo. Y como lo imaginé, a la mañana siguiente los titulares estaban en todos lados, 2 hombres peleando por una mujer, Ryan Stone y Isen Carter en escándalo público. Un completo desastre. El escándalo golpeó fuerte a la familia Carter. Las acciones de su empresa cayeron en picada, y Sara fue despedida de inmediato del grupo Carter. El público se volvió loco. Algunos hasta sentían lástima por mí. Otros simplemente me compadecían por haber estado comprometida con alguien como Isen. Pero ya no me importaba. Yo ya estaba empacando, lista para irme del país. Mi asistente se quedó a cargo de todo. Tenía cosas más importantes que hacer, asegurar la empresa en el extranjero, estabilizar los negocios y expandirme a nuevos mercados. Lo que no esperaba era a Sara apareciendo frente a mi coche camino al aeropuerto. De la nada, corrió hacia la calle y se arrodilló con fuerza justo frente al auto. Liv, gritó entre sollozos. Sé que estuve mal. Por favor. Quiero irme contigo al extranjero. Antes de que pudiera reaccionar, mi chofer bajó la ventanilla y le gritó, quítate del camino. Estás aquí ahora porque Ryan está en la ruina y Isen te echó a un lado. ¿Ahora te acuerdas de nuestra jefa? Pero Sara no se movió. Empezó a arrastrarse hacia el coche, aún de rodillas, golpeando la puerta con los puños,
las lágrimas resbalando por su rostro. Lo siento, Liv. Perdí la cabeza. Por favor, dame una oportunidad más. Bajé la ventanilla lentamente y la miré. La miré de verdad. Y finalmente hice la pregunta que me había perseguido desde el principio. ¿Acaso no fui lo suficientemente buena contigo? Su llanto se detuvo por un instante. ¿Por qué?, pregunté con suavidad. ¿Por qué lo echaste todo a perder por dos hombres como ellos? No respondió, así que continué. ¿Ryan? Solo es apariencia, consentido, egoísta, solo sabe beber y malgastar. ¿Y Isen? Puede que venga de una buena familia. Sabe cómo comportarse, cómo verse correcto. Pero cuando mi familia se estaba desmoronando, esa misma familia suya no quería tener nada que ver conmigo. No querían que se casara conmigo. Así que dime, ¿de verdad crees que te van a aceptar? ¿De verdad piensas que vas a escalar en su mundo? El rostro de Sara se descompuso. Su expresión cambió de sorpresa a culpa, y luego a vergüenza. Estaba equivocada, Liv, susurró. Yo pensé que ellos realmente se preocupaban por mí. Volvió a romperse, temblando mientras hablaba. Ahora Ryan me odia. Me mira como si quisiera matarme. Cree que le robé a Isen. Que por mi culpa ustedes se separaron. Que fui yo quien hizo que lo echaras de la casa. Juró que nunca me lo va a perdonar. Sus hombros se sacudían con cada respiro. La familia Carter también me llamó. Dijeron que si vuelvo a acercarme a Isen, me van a destruir. Que arruinarán lo poco que me queda. Luego me miró con ojos desesperados. Liv. ¿Acaso no dijiste alguna vez que siempre me protegerías?, suplicó. Te lo ruego. Llévame contigo. Por favor. Iré a donde sea que vayas. Ella lloraba tanto que su cara estaba completamente roja y desordenada, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Pero yo solo me quedé ahí, completamente insensible. No sentí lástima por ella, ni un poquito. Sara, dije con voz fría y firme, las personas tienen que vivir con las decisiones que toman. Querías todo, dinero, estatus, amor, pero cuando todo se vino abajo, ¿ahora vienes corriendo de vuelta a mí? Solté una risa amarga. Deberías agradecer que no te destruí por completo. Si lo hubiera hecho, no necesitarías a Ryan ni a la familia Carter para terminar el trabajo. Su rostro se puso pálido. Parecía un fantasma. Lárgate, le dije con dureza. Sal de aquí. A menos que quieras que te arrastre yo mismo fuera de esta carretera. Dio un paso atrás, temblando, luego tropezó y cayó. Pero incluso en ese momento, no vi culpa en sus ojos, solo miedo. Tal vez nunca creyó realmente que hizo algo mal. Fue simplemente patético. Ese momento no me dejó ni una marca. Me di la vuelta y me dirigí directo al aeropuerto. Mi mente estaba enfocada, sin espacio para el drama. Ya estaba pensando en mi próximo movimiento, en mis planes para expandir el negocio al extranjero. Había cortado todo contacto con el pasado. No me importaba quién intentara llamarme o escribirme. No pensaba mirar atrás. Una semana después, mi asistente me llamó con algunas actualizaciones de casa. Pero pronto, la conversación tomó un giro inesperado. Ryan ha estado rondando la villa, dijo. Esperando por ti. Aparentemente, cuando llegó el nuevo dueño de la villa, Ryan pensó que tenía algo que ver conmigo, así que intentó colarse detrás de él. No le quedaba dinero. Algunos de los ricos con los que se había metido antes lo reconocieron y lo golpearon bastante fuerte. Aún así, se quedó en la villa, esperando que yo regresara y lo salvara. Cuando el nuevo dueño lo vio rondando, le preguntó qué hacía allí. Ryan, aún aferrado a su orgullo, dijo, ¿dónde está mi hermana? Dile que regrese. Sigo siendo su hermano. Nuestros padres le dijeron que cuidara de mí antes de morir. No puedes simplemente desecharme así. Comenzó a llorar mientras hablaba, con la voz temblorosa. Está bien, ya entendí. Aprendí la lección, sí. Ya he sufrido bastante.
¿De verdad quieres que muera aquí afuera? Solo llámala. La extraño, ¿de acuerdo? El nuevo dueño lo miró como si hubiera perdido la razón. Alguien cercano explicó quién era Ryan, y finalmente lo entendió. Pero su expresión se volvió seria y molesta. Déjame ser claro, dijo el hombre. Ella me vendió esta casa. Si quieres encontrarla, búscala en otro lado. No te quedes aquí como un perro callejero. Ryan se quedó congelado. ¿La vendió? ¿Qué quieres decir? ¿Que la vendió? El hombre sacó los papeles legales. Todo está oficial. Nada falso. El rostro de Ryan se puso rojo de ira. Agarró el documento e intentó romperlo, pero el dueño lo recuperó de inmediato. Luego hizo una señal a seguridad, y lo echaron como basura. Cayó al suelo con fuerza, gimiendo de dolor. Tirado ahí, mirando la puerta, parecía perdido y confundido. Esto no puede ser real, murmuraba para sí mismo. Ella no haría esto. Es solo otra de sus lecciones duras. No me dejó de verdad. No lo haría. Aún aferrado a esa creencia, corrió hacia el antiguo edificio de nuestra empresa. Pero cuando llegó, casi toda la oficina ya estaba vacía. Solo quedaban unas pocas personas. Uno de ellos era mi asistente. Ryan se abalanzó sobre él y lo agarró del brazo. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué pasó con la empresa? Mi asistente ya no tenía paciencia. Lo empujó, sacudiéndose como si tocarlo lo ensuciara. Se fue, dijo con frialdad. Se mudó al extranjero. Tu hermana ya no quiere tener nada que ver contigo. Lo miró directamente, sin una pizca de compasión. Pasaste tu tiempo de fiesta, desperdiciando la vida. Ni siquiera te diste cuenta cuando trasladó toda la empresa fuera del país. Dirigía un negocio y aún así tenía que hacer de niñera contigo. ¿Y cómo le pagaste? Siendo un vago egoísta y aprovechado. El rostro de Ryan se retorció de rabia y dolor. Eso no es cierto. Mi hermana no me abandonaría. El asistente puso los ojos en blanco. No eres un desagradecido, ¿eh? Entonces dime, ¿dónde estabas cuando Isen la humilló frente a todos? No la defendiste. Te pusiste de su lado. Ah, ¿no eres un desagradecido? Soltó mi asistente con furia. ¿Entonces qué hacías escondiéndote con Sara en el santuario de nuestros padres? ¿Diciendo esas cosas como si no significaran nada? Eso no fue solo una falta de respeto, fue repugnante. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Ryan congelado en su sitio. Sus labios temblaban mientras murmuraba una y otra vez, yo no, yo no. Pero algo dentro de él se rompió. De repente, Ryan salió corriendo, como si necesitara probar algo, como si aún pudiera arreglarlo. No se detuvo hasta que cayó la noche, y sin darse cuenta, estaba frente a la antigua casa familiar. La casa donde crecimos. El lugar que alguna vez contuvo todo lo que fuimos. Pero esta vez no había ningún tío Yang esperándolo en la entrada, ni una cálida luz encendida adentro. Solo una gruesa cadena de acero enredada alrededor de la puerta principal, un gran candado brillando bajo la luna y cinta amarilla de la policía cruzando toda la entrada. Sin creer lo que veía, Ryan empujó hacia adelante. Esta es mi casa. Gritó. No me toquen. Es mi hogar. Pero la alarma se disparó, y en cuestión de segundos, varios guardias de seguridad salieron corriendo para detenerlo. Uno de ellos hasta se rió. ¿Tu casa? ¡Qué buen chiste! Llevo meses cuidando este lugar y nunca te he visto por aquí. No tuvieron compasión. Lo empujaron con fuerza y lo arrojaron al suelo como si fuera basura. Lárgate. La próxima vez, te partimos las piernas, escupió uno de ellos. Ryan cayó al suelo con un golpe seco. El dolor atravesó su cuerpo, pero apenas lo notó. Solo se quedó sentado ahí, en la tierra, mirando fijamente las rejas cerradas, con la mirada vacía. Es mentira, murmuró. Tiene que ser mentira. Solo me quiere dar una lección. No me dejaría de verdad. Ella no me dejaría. Pero ni él mismo lo creía ya.
Aún intentando huir de la realidad, Ryan volvió a correr, esta vez hasta el edificio de la empresa. Pero al llegar, casi no quedaba nadie. Solo unos pocos empleados empacando cajas, terminando los últimos papeles. Entre ellos, mi asistente. Ryan corrió hacia él y lo agarró del brazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué pasó con la empresa? Mi asistente ni se inmutó. Se sacudió el brazo con desprecio y hasta se limpió la manga como si Ryan lo hubiese manchado. Se fue, dijo firme. Se fue del país. Te dejó porque desperdiciaste tu vida. Te rogó que maduraras, que hicieras algo por ti mismo, y simplemente no lo hiciste. Ni siquiera notaste cuando movió todo al extranjero. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago para Ryan. Sus hombros se hundieron, su voz se quebró. No, no puede ser cierto. Ella no me dejaría así. Pero el asistente lo miró directamente a los ojos. Lo hizo. Y te lo ganaste. Ryan no respondió. Solo se dio la vuelta y caminó lentamente hasta la acera, como si se le hubieran ido todas las fuerzas del cuerpo. Se dejó caer contra una pared, con las piernas débiles. Ella realmente me dejó, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? Se cubrió el rostro con las manos, su voz temblaba. Yo no quería hacerle daño. Solo quería que me prestara atención. Siempre estaba trabajando. Me lanzaba dinero, pero yo no quería dinero. Yo la quería a ella. Quería que se detuviera, que estuviera conmigo. Se rompió en llanto, encogiéndose sobre sí mismo, mientras el peso de todo lo que había hecho finalmente caía sobre él. No pensé que acabaría así, sollozaba. Me equivoqué. De verdad me equivoqué. Por favor, no me dejes. Voy a cambiar. Voy a mejorar. Solo vuelve, ¿sí? Hermana. Por favor. Muy lejos de allí, yo escuchaba todo en silencio. A mi lado, mi asistente me miró con dulzura y preguntó, ¿te arrepientes, Liv? Respiré hondo y exhalé lentamente. No, respondí en voz baja. Para nada. Recordé cómo empezó todo. Ryan empezó a alejarse de mí cuando llegó a la adolescencia. Justo cuando nuestra empresa pasaba por su peor etapa. Yo estaba tan ocupada tratando de sostenerlo todo que no tenía tiempo para estar con él como necesitaba. Pensé que habíamos pasado esos años juntas. Pensé que él veía todo lo que sacrificaba, todo lo que entregaba. Creí, en el fondo, que lo entendía. Me repetía a mí misma, va a crecer. Algún día lo entenderá. Pero el dinero cambia a las personas. Y cuando fuimos al extranjero, él se perdió aún más. Salía de fiesta todo el tiempo. Perdió su esencia. También recordé cuando volvió. Sara y Ryan tenían la misma edad. Ella solía mirarlo con ojos brillantes. En ese entonces, incluso pensé que hacían buena pareja. Confiaba en los dos. Cuando le pregunté a Sara, me dijo que veía a Ryan como a un hermano. ¿Y Ryan? Me dijo que solo eran amigos. Así que les creí. De verdad pensé que no me había equivocado con ninguno de los dos. ¿Cómo iba a imaginar que todo terminaría así? La verdad es que las personas pueden sorprenderte, pero en las peores formas. Justo entonces, mi asistente se giró con una media sonrisa. Ah, y esto te va a encantar, dijo. Sara ha sido completamente vetada por la familia Carter. Después de que te fuiste, aún intentó ver a Eisen, pero los Carter la cerraron por completo. Nadie en la industria quiere trabajar con ella. Está acabada. Hizo una pausa, como si algo más le hubiera venido a la mente. Y Eisen. Él vino varias veces a la empresa buscándote. Incluso apareció la noche en que volaste. Traía el anillo de compromiso. Dijo que había estado pensando las cosas y que aún quería casarse contigo. ¿Puedes creerlo? De verdad pensaba que solo estabas haciendo un berrinche. Cuando mi asistente le dijo que ya había dejado el país, el rostro de Eisen se puso completamente pálido. ¿Se fue? Repitió, atónito.
¿Por qué nadie me lo dijo? Mi asistente no le dio vueltas. Ella tomó esa decisión hace 2 semanas. La noche del cumpleaños de Ryan. Fue entonces cuando todo golpeó a Isen de golpe, cada señal que ignoró, todo lo que desestimó, por fin conectó. Esa noche, ¿ya había tomado yo la decisión de irme? Su respiración se volvió inestable. Apretó el anillo con fuerza en la mano, y de pronto salió corriendo, como si aún pudiera alcanzarme. Pero cuando llegó a la villa, estaba vacía. La propiedad cerrada, completamente desierta. El pánico comenzó a apoderarse de él. Vagó por las calles como un niño perdido, llamando a mi número una y otra vez. Pero cada vez, la misma voz fría y automática respondía: el número marcado ya no se encuentra disponible. Finalmente, cayó de rodillas en la acera. El anillo se deslizó de su mano y rodó directo a una alcantarilla. Se lanzó tras él, arañando el suelo con desesperación, tratando de recuperarlo, pero ya era tarde. Estaba perdido. 10 años, murmuró con la voz temblorosa. Eres tan cruel. 10 años de amor, y te fuiste como si no significara nada. Levantó la mirada al cielo, como si me hablara. Nunca pasó nada con Sara. Yo no hice nada. Fue ella quien me perseguía. Siempre te amé a ti. Se levantó lentamente, con los dedos aún tratando de agarrar el aire donde desapareció el anillo. Y de repente, soltó una risa amarga. 10 años. No lo creo. No creo que realmente me hayas dejado. Desde ese día, Isen no dejó de buscarme. Rastreó la dirección de la oficina en el extranjero y le dijo a todos que iba a encontrarme, costara lo que costara. Pero mi asistente ya me había advertido esa mañana. Liv, dijo con cautela, Isen está en el aeropuerto hoy. Por si acaso. Puede que intente seguirte. Yo no me preocupé. Sabía perfectamente que no subiría a ese avión. Mucho antes de irme, me aseguré de que la familia Carter supiera todo. Después del escándalo público, después de tanta humillación, jamás permitirían que Isen me persiguiera al extranjero, no cuando todavía tenían un nombre que proteger. Y, tal como esperaba, los Carter lo arrastraron de vuelta a casa. No perdieron el tiempo. Le arreglaron un matrimonio inmediatamente. Isen se negó en seco. Ya tengo una prometida, dijo. No me casaré con nadie más. Pero su madre no toleró ni una palabra. Lo abofeteó con fuerza. Hace 10 años, le gritó, les dijiste a todos que te casarías con esa chica Stone sin siquiera pedirnos permiso. Nos humillaste. Y la única razón por la que esta familia no terminó destruida fue porque Olivia lo sostuvo todo. Ella reconstruyó el nombre Stone desde las ruinas. Si no fuera por ella, seríamos la burla de esta ciudad. Estaba furiosa. Dejaste pasar 10 años, continuó. Y nunca te casaste con ella. ¿En qué pensabas? Te escabullías en secreto, y ahora hiciste todo este escándalo público. Te peleaste con tu futuro cuñado por una mujer, ¿para qué? ¿Has perdido la cabeza? Su voz bajó, más dura aún. Esto es lo que va a pasar, Isen. O te casas como corresponde, o te vas de esta familia. Pero Isen ya estaba roto por dentro, como si algo en él hubiera dejado de funcionar. Quiero casarme con Liv, susurró. La he amado desde que éramos niños. Luché por estar con ella, pero me perdí. Me equivoqué. No debí tratarla así. Tengo que encontrarla. La voy a encontrar. Su madre solo lo miró, con la cara llena de decepción. No lo harás, dijo con frialdad. Olivia puede parecer dulce, pero su corazón es de acero. Cuando toma una decisión, ni 10 bueyes la hacen cambiar de rumbo. Y entonces lanzó la última frase como un puñal, ella fue capaz de cortar lazos con su propio hermano, Isen. ¿Qué te hace pensar que alguna vez volvería por ti? ¿De verdad crees que ella volverá contigo? Después de todo lo que pasó, Isen se encerró en su habitación. Se rodeó de todo lo que le recordaba a mí, fotos, cartas, pequeños regalos. Me dijeron que pasaba horas ahí sentado, mirándolos fijamente, como si con eso pudiera regresar el tiempo. Reviviendo nuestros recuerdos una y otra vez,
como una película atascada en el mismo momento. Día tras día. Noche tras noche. Y luego. Se enfermó. De verdad se enfermó. No supe nada hasta 3 meses después. Fue entonces cuando su madre me llamó. Su voz temblaba, estaba llena de lágrimas. Liv, me suplicó, por favor. Solo ven a verlo. Una vez. Por los viejos tiempos. Me quedé en silencio, escuchándola hasta que terminó de hablar. Respiré hondo y le dije, yo no soy doctora. Y colgué. Porque sí. Me dio lástima Isen. Una parte de mí siempre sentirá algo por él. Pero cuando yo tenía apenas 18 años, trabajando día y noche, agotada al límite. ¿Alguien sintió lástima por mí? Nadie. Lo di todo. Cada gota de energía, cada sueño que tenía. Me empujé hasta el borde, solo porque quería estar a la altura de Isen. Quería casarme con él sin sentirme menos. Quería que Ryan tuviera opciones que yo jamás tuve, una vida mejor, más libertad. Pero al final, nada de eso importó. Ni Isen. Ni Ryan. Ninguno valía las partes de mí que tuve que romper para intentar salvarlos. Así que ahora. Me elijo a mí. Me amo primero a mí misma. Y así termina esta historia. Fin.